Antonio, bienvenido Antonio, buen día. Hola Fernando, buen día. ¿Cómo va? Saludo a la audiencia y a los, ¿cómo se dice? ¿A los streamvientes? Sí, no sé, nosotros decíamos a la teleaudiencia, Sí, claro. a los radioaficionados, a los radio oyentes. ¿Y Sí. el streaming? ¿Y el streaming? Bueno, le inventé a una palabra. a los pantalleros, era Sí. una cosa así, ¿no? Inventemos algo. Sí, fue. Pero hay que ir a patentar. Ah, sí, hay que... Porque si no patentás acá, chao, te fuiste. Así que, bueno. Viernes 13 de marzo. ¿Qué pasa con viernes 13 de marzo? Y el amor después del amor. Fito Páez. Claro, Nace Fito Fito Páez. Páez. Viste, el otro día se hizo un festival propio. Claro, sí, en Rosario, en su Rosario. ciudad, que fue ovacionado Fideo Di María. Se juntaron todos los rosarinos ahí, ¿no? Sí. Rosario siempre estuvo cerca. Leí un título ahora cuando venía. Ujú. Un título, escucha. Veía una pared. Entrando a Rosario, hay una pared que dice: Rosario, capital mundial del fútbol. Ah, güey. Bueno, Sí, a ver. tiene asidero, ¿no? a ver. Renato Cesarini. No, pero esto ahora, el mundial de Estados Unidos, Sí, México y Canadá. y otras hierbas. Escuchá, hay 6 argentinos que son directores técnicos de distintos equipos. Sí. 5 son nacidos en Rosario. En Rosario. Claro. Bueno, en Santa Fe, porque Sí, Scaloni es de porque Pujato. Exactamente, ¿entendés? claro, sí. Bueno, estamos ahí, en el área de influencia, ¿no es cierto? Sí. Si no son del propio Rosario, pero son ahí o de algún pueblo más o menos cercano, ¿no? Pero el más grande de todos fue el Gitano Juárez. Nació en Claro. el Tala, acá en Salta. Claro, exactamente. Jugaba en Juventud. ¿Eh? ¿eh? Ahí anda Juventud, ¿eh? Aumentó la cuota societaria, 50.000 pesos la cuota Me societaria. parece bien. Juventud. Está Me bien. parece bien. En Central Norte pagamos 2.500. Central Norte, medio. Espero que mañana ganemos. Espera. Y si no, O no, como le decía hoy a uno, mojó 4 partidos, no metió un gol. claro. Claro. Hemos perdido 3. Bueno, a ver, el mismo análisis que yo hacía de River más temprano. Chacho Coudet debuta ayer en River. Mirás el equipo y son los mismos 11 que usaba Gallardo. ¿Por qué, si vos usás los mismos 11, cambiaría la historia? ¿No? En un equipo de fútbol donde vos no movés ninguna pieza, ¿por qué cambiaría la historia? ¿Solamente por cambio técnico? Bueno, pasa en Central Norte. Se fue el técnico, vino el polaco Bastía. ¿Por qué cambiaría si él no cambió nunca el esquema de juego? ¿Hay esquema? Bueno, sigamos con Fito Páez. No, porque después la gente va a preferir que estemos nosotros en vez de Ezequiel y, Sí. y Guille. Así que... No, bueno, y otro acontecimiento histórico realmente, que es un día como hoy, es designado Papa Jorge Mario Bergoglio y toma el nombre de Francisco. Fue el Papa número 266, creo que ahora el 267. 266, sí. León XIV. Estoy leyendo una encíclica que hizo León XIV, tomado de lo que dejó Francisco, ¿no? Claro. Realmente no es casualidad León XIV. No. ¿Vos sabés León que- XIII hizo el Rerum Novarum. Exactamente. La justicia social, para algunos muchachos que se preguntan qué es sí, ¿qué es la justicia social? Bueno, eso. Y Aparte, vayan a leerla, ¿no? Sí. Nosotros hablamos de la Rerum Novarum y decimos León XIII. Vayan a ver en qué año pero, fue escrita. bueno, ¿no? sí, pero a ver, nosotros estudiamos eso en la universidad. Sí, claro. Este, Hubo una época donde la doctrina social Lo de la único que Iglesia... no se estudia en la universidad es el peronismo. El peronismo fundó como 40 universidades. Sí, claro. En el único lugar que no se Bueno, estudia pero, el peronismo es en las universidades. Pero la doctrina justicialista de Perón se basa mucho en la doctrina social de la sí, Iglesia. sí, Son sí. muy Sí, parecidas. Perón lo dijo. Lo toma de ahí, digamos, ¿no? Así sí. que...
Bueno, pero a ver, esta demanda de, como dice Julio Bárbaro dice, es mucho más fácil hablar del peronismo y estudiar el peronismo que el antiperonismo. Bueno, porque hay que hacerse cargo del antiperonismo. Claro, pero vos sabés que hay que hacerse me pasó un ejercicio alguna vez que es... Se lo pregunté a Álvaro Ulloa. Mirá a quién se lo pregunto, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? Cuando él se va del Partido Renovador de Salta y forman el famoso PPS, ¿te acordás? Sí. Partido Propuesta Salteña, sí. Que después termina deveniendo en PRO y bueno, y lo que es ahora el Invento Libertario. ¿Qué es el PPS? No es peronismo. No, o sea, dame la definición, ¿qué es el partido? No es peronismo. O sea, la referencia era no es peronismo. Siempre es, a partir del peronismo, no es peronismo. Y otra de las cosas que me pasó en Salta, y aún hoy, vos agarrá hoy y revisá la ficha original de afiliación de muchos que hoy se dicen libertarios o pro. ¿Cuál es el origen de ellos? Acá en Salta y en Buenos Aires. Te doy ejemplos. Por ejemplo, una de las que levanta la bandera hoy del PRO es María Eugenia, la que fue gobernadora de Vidal. Vidal. ¿Cuál es el origen de ella? Ficha de afiliación en el Partido Justicialista. El propio Macri, ficha de afiliación original en el Partido Justicialista. De ahí la vertiente. Sí respeto del otro lado al radicalismo. Los que nacieron radicales por una cuestión de cuna, por una cuestión de tradición, de conservadores por lo general de aquella época, que traían eso. Pero después, bueno, de hecho también tenés radicales que abandonaron las filas del radicalismo y terminaron yéndose por otros lados, ¿no? Pero como que las vertientes nacieron desde el justicialismo y desde el radicalismo. Si nos movemos en la historia, conservadores, si nos movemos un poco más, unitarios y federales. Siempre el bipartidismo en la Argentina. Pero, y el origen, digamos, para llamarlo de la Unión Cívica, aquella Unión Cívica, era el movimiento federal, eran los caudillos, claro. No me gusta decirle caudillo, porque la verdad decirle a Estanislao López caudillo suena medio despectivo, ¿no? Sí, sí. Y como a Felipe Varela y como a Chacho Peñalosa, a los que, digamos, tenían una mirada de integración del país mucho menos cegada de lo que es el unitarismo, ¿no? A ver, ¿de dónde? Bueno, es otro cartel, Santa Fe la Invencible. Claro. ¿Me entendés? Bueno, son cosas, jalones en la historia de la República Argentina, ¿me entendés? Momentos de encuentro y de desencuentro. Pero a ver, para no irnos por las ramas, lo de Francisco, a ver, en la primera reacción del gobierno fue denostarlo. Tal cual. El gobierno de Alberto. De Cristina. De Cristina. Después... claro, el gobierno de Cristina, sí. Claro. Y después fue como medio, me parece, un pare y empezaron las relaciones como deben tener las relaciones. Un Estado con alguien que pasa a ser universal, digamos, porque eso fue lo de Francisco, ¿no? Y hoy muchas veces uno habla con gente, que entiende la política internacional y demás, y vos vas viendo cómo todavía la influencia de Francisco se nota en el mundo católico, en el mundo cristiano. Pues es decir, hoy que todavía Putin cite a Francisco es una cosa, ¿no? Recordar ese 13 de marzo, ¿no? Cuando creo que todos los argentinos estábamos atentos, ¿no? Expectantes a lo que pasaba.
no porque sabíamos, ni porque pensábamos, ni sospechábamos. Sí había una sospecha porque en el cónclave anterior, que lo elige a Ratzinger, había trascendido que Bergoglio había recibido una gran cantidad de votos, sí, que podía 35 votos. Exactamente, pero no era tan público todavía. Era una información que se manejaba, que sabíamos todo. Entonces había como una expectativa, ¿no? Pero la sorpresa fue esa misma noche, ¿no? Para nosotros era tarde, pero para el Vaticano era noche, cuando ese humo blanco, ¿no? El humo blanco primero que indica hay papa, y esa media hora, prácticamente 40 minutos después, cuando se abre ese balcón y sale este cardenal francés, ¿no? Turán, y dice, habemos papa, y es Bergoglio, ¿no? Qué sorpresa para la Argentina. Yo decía el otro día, ¿cuánta gente? Escuché a algunos que dicen, me arrepiento de no haberle prestado atención a Jorge Bergoglio, ¿no? Haberlo tenido en Buenos Aires, a Bergoglio, haberlo tenido en la Argentina, a Bergoglio. ¿Cuántos que no le prestaron atención? Bueno, la sorpresa del 13 de marzo, cuando se abre ese balcón, cuando sale el Papa, cuando sale ese Jorge Bergoglio, ya convertido en Francisco, y la sencillez. Todo su pontificado, hasta el momento de la muerte. Inclusive estamos muy cerca de recordar la muerte del Papa Francisco. ¿Y cuántos empiezan a descubrirlo a Francisco recién ahora, después de muerto? Realmente bueno, Francisco era lo mismo, y como decís vos, el tema en su muerte, la foto del zapato con el agujero. Tal cual, claro. Pero nunca se puso el zapato rojo. No, nunca. Inclusive hay una foto previa al momento de su muerte, previo a ese domingo cuando da la bendición Urbi et Orbi, que es él recorriendo la Basílica de San Pedro sin sotana blanca, con un poncho, ¿no? Esa imagen del Papa también es muy llamativa, muy emblemática, creo, ¿no? Ha roto todos los esquemas. Y hablábamos hoy de Francisco y también de León XIV. El otro día alguien me decía, ¿qué sería de esta guerra y de este avance de Trump sobre Venezuela primero, ahora con Israel en contra de Irán? ¿Qué pasaría si Francisco estaría en vida? Y estaría ahí. ¿Estaría ahí? Sí, seguro. Estaría seguro. ahí, ¿no? Digo, lo que nos significó y lo que nos marcó a nosotros la elección de Francisco como Papa un 13 de marzo. Sí. Bueno, es un día como hoy, de hace 14, ¿no? 14 años, sí, 14 años. Sí. Fue 13 de pontificado, creo. Claro, 13 años de pontificado, exactamente. Una cosa. Mira, para hablar de Bergoglio, rescaté un librito que había leído y que me regaló nuestro columnista acá, el padre Ósola, ¿no? Que el nombre del libro escrito por Bergoglio es El verdadero poder está en el servicio. Claro. Y rescaté unos temas de la política. Y hace unos días estuve en una especie de cónclave, de congreso, de lo que son los muchachos de la Academia Peronista, Salta, Jujuy, Tucumán. Sí. La verdad que cuando les dije de lo que Bergoglio pensaba de la política, es un alto valor de la caridad, dice Bergoglio, cuando se expresa en el bien común. Cosa medio complicada por ahora, pero en estos tiempos más que nada. Pero, digamos, mirá las consideraciones desde ese ser que va a ser ecuménico después con Francisco, la profundidad de su mirada sobre la política. Porque, a ver, vos aquí hablás de la justicia y decís la Corte es el organismo político que tiene la justicia. Sí, claro. Es la conductora y se conduce con política. Claro. No hay ninguna manera, ninguna posibilidad de asustarse cuando uno habla de estas cosas. ¿Me entendés? Y bueno, es bueno recordarlo, gracias Oscar, y gracias porque anoche
porque bien antes te dije, me olvidé un libro que tenía que traer. Claro, bueno, exactamente. Uno sale de la casa ya con un montón de cosas en la cabeza y me lo dejé ahí. Gracias, Oscar, por la dedicatoria, porque eso se entiende sobre la política, cuando es el servicio, es el valor el alto valor de la caridad en búsqueda del bien común. Y tal aparte cual. Con una tarjetita que tenía un montón de cosas que ya no me las acuerdo. Pero, digamos, por eso lo quería traer al libro, porque vos visto, sí, yo me acuerdo del sentido, lo que significa, pero muchas veces cuando lo decís y querés volver a remarcar, y por ahí te vas y no cae bien, digamos. Sí. No decir las cosas como realmente son. Uno puede dar una interpretación, claro, pero es muy lindo transmitirle las cosas a la gente como realmente son. Tal cual. Bueno, como diría... Tenemos visita. Tenemos visita, ¿no? Ya nos vienen a correr, ¿qué visita? Memoria falla, boleta no. Boleta decía, ¿no? no. Hay que anotar todo.